Muy buenas a todas y a todos. Pues en el podcast de hoy vamos a hablar con Jorge Merencio y vamos a averiguar quién es él. Así que nada, no os perdáis la entrevista que vamos a tener hoy con él en unos minutitos. Bueno, Jorge, voy a hacer preguntas, vas a ir contestando lo más sinceramente posible, sin mentir. Si no quieres contestar, puedes decir sin comentarios, así ya pasamos de pregunta y vamos a otra, ¿vale? Lo digo porque hay gente a veces, no, es que me da miedo, pero bueno, no me dar una pregunta así, yo qué sé. No, rara que yo preguntaré, y ya veremos cómo sale esto. Te hago las preguntas así a nivel general, no te resumen tu vida, porque tú estás en una etapa en la que sí puedes hacer ese resumen, realmente. O sea, con 20 no se hace un resumen de tu vida, evidentemente, pero él está en una etapa en la que sí puede hacer ese resumen de su vida y puede sacar esas conclusiones que, con perspectiva ahora, las ves de una forma diferente. Vale. Segunda pregunta, ¿dónde te has criado? ¿De dónde eres aquí dentro de Madrid? ¿En qué barrio? A ver, mi barrio era por la zona de Legazpi y era una zona normal, de clase trabajadora. No teníamos lujos, pero tampoco nos faltaba de nada. Tu infancia, en resumen, ¿a ti qué te ha parecido? O sea, lo que es el ambiente del barrio, lo que tú hacías. Hay gente que puede tener una infancia pues no es muy buena. O sea, pues, tú puedes decir, pues yo sí, yo bajaba todos a la calle, después a jugar al fútbol, no sé. Cada uno tiene su idea de entender. Para la tuya, para ti, ¿cómo ha sido tu infancia? Yo la recuerdo como una etapa de mi vida muy feliz, porque nosotros, como no éramos como ahora, que hay una cantidad de avances, que si teléfonos, que si redes sociales, no hay, todo lo que querías tenías que tratarlo cara a cara con tus amigos y bajabas, estabas con ellos, jugabas, cuando eras un poco más mayor ibas y todos los días jugabas al fútbol en el parque, al baloncesto, a lo que fuera, o sea, luego empezaba ya la época de que ya eras más mayor y ya empezabas a salir, pero vamos, ya te digo, yo la recuerdo como muy feliz. Y un barrio que te gustaba, ¿no? Sí. Sin ninguna duda. Todo el mundo éramos más o menos iguales, no había unos que tuvieran más ni tuvieran menos, o sea, todos éramos por el estilo y económicamente y ya te digo, amigos, además, que yo creo que hoy en día es difícil hacer ese tipo de amistades, amigos de los que se llaman para toda la vida. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que más orgulloso estoy es de la cantidad, porque son muchos, y de la calidad de los amigos que tengo. Nosotros tenemos un WhatsApp ahora mismo de los amigos de nuestra calle, ¿sabes? Y somos lo menos 20 o 20 y tantos. Y amigos que si te necesitan para algo, yo por lo menos voy a estar. Y sé que la gran mayoría, quitando que no estén en Madrid, que no estén en la cercanía, si lo necesitas van a estar. Porque te hagas una idea, nosotros hacemos, quedamos algunas veces para cenar y hay un amigo mío que viene de Estados Unidos, nada más que para esa cena. O sea, imagínate a dónde llega el grado de amistad. Pues sí que tenéis una amistad bastante solidificada ahí, sí. Y con buenos cimientos. Sí. ¿Qué has estudiado? Yo estudié hasta EGB, y en EGB suspendí hoy 8 de 9 o 7 de 8, porque yo era muy buen estudiante. Yo cuando me ponía a estudiar sacaba sobresaliente y todo. Lo que pasa que era muy vago a la hora de querer estudiar. Me gustaba mucho jugar al fútbol, estar con los amigos. ¿Estás estudiando el telefonillo? Bajas. Eso, para eso siempre había tiempo. Pero sin embargo para los estudios no tenía. Luego me metí en formación profesional de carpintería y hice el primer grado. Ahí parece que yo ya estaba un poquito más centrado y saqué buenas notas, me gustaba además la ebanistería, pero luego ya tuve que dejar para ir a trabajar con mi padre porque hacía falta. Después de que los hijos ayudaban a los padres. Claro. Ahora como que podemos ser obligados. Daba igual que quisieras o no. Hay que comer, hay que ir a trabajar, así que venga. Sí, por eso esta que tienes la venga. De hecho, yo siempre me acuerdo que mi madre siempre, una de sus grandes penas era el que me había sacado a mí de estudiar porque necesitaba que fuera con mi padre. No le gusta tomar eso nada. No es que no le gustara, o sea, tuvo que hacerlo, pero es un resquemor que le quedó siempre. Como decir, joder, a lo mejor él hoy habría sido carpintero o un buen carpintero o algo. Pero también te digo que yo particularmente, por como me ha ido en la vida, no me ha importado nada. Vale. ¿A qué edad te fuiste a trabajar con tu padre? Pues que me debía tener 13 o 14 años. ¿Y estabas haciendo formación profesional con 13 14 años? Sí, de hecho es que tuve que dejarlo. O sea, tuve que dejarla. ¿No acabaste entonces? Claro, yo empecé. ¿Hiciste el primer grado o tampoco hiciste el primer grado? O sea, hice el primer grado. Hace 2 años. Claro, y cuando estaba ya en el primer curso del tercer grado fue cuando tuve que dejarlo. ¿Por qué? Porque empecé al principio. Tenía un horario que yo estudiaba desde las 3 hasta las 9 o las 10 de la noche.
Y entonces yo me iba por la mañana con mi padre. Y luego intentaba compaginar, y estuve un mes, no pude, era imposible. Muy duro. No tenía tiempo para hacer los trabajos, los deberes, nada. Y me acuerdo que, de hecho, el tutor mío habló con mi madre para ver si podía, porque él decía, es que es buen estudiante, dice, y se le da bien y todo eso y tal, pero no pudo ser y no pudo. Bueno. ¿A ti no te da pena entonces? No, ya te digo que... Pero tampoco... No. De hecho, ya te digo que por como medio de la vida, y si no me hubiera pasado eso, no habría conocido a mi mujer. O sea, habría sido una serie de cosas que al final dices, si tuviera que elegir ahora mismo entre una cosa u otra, elijo lo que me ha pasado. Lo que te ha pasado. Siempre es así, porque... Sí, yo creo que sí. Dice, ¿por qué voy a cambiar nada? Hombre, depende. Si hubieras dado con una petarda, que dices, joder, ¿en qué va? Vale. ¿Hiciste servicio militar? Sí. Vale, ¿por qué lo hiciste? Era obligatorio, pero también es una de las experiencias que al principio te parecen negativas, pero luego a lo largo de tu vida entiendes que ha sido muy positiva. ¿Sí? ¿En qué sentido? Sí, sobre todo ya te digo, yo, en aquella época cuando yo me tenía que ir a la mili, yo llevaba 1 año y pico trabajando. ¿Con tu padre? No, en otra cosa distinta. Vale. Donde luego estuve trabajando en este tiempo. Entonces me fui a la mili, pero yo estaba deseando irme. Porque digo, joder, me voy a la mili, no voy a hacer nada, 1 año. Y bueno, el primer día que llegas allí y sabes lo que tienes que hacer y te empiezan a desfilar esto, pues no parabas en todo el día, al final coges y dices, joder, si yo estaba trabajando en el otro lado y trabajaba menos y me pagaban. Y de aquí no me pagan y estoy todo el año así. Entonces, en esas semanas primeras dices, joder, vaya la extraña que es esto. Pero luego conoces mucha gente que dices, joder, qué buena gente. Y sobre todo lo que te hace es espabilarte. Te espabilas porque yo antes de ir a la mili, yo pensaba que toda la gente era buena, que todo iba de color de rosa, y ahí te das cuenta de que hay gente que es basura. ¿Pero cuántos años hiciste en la mili? Ahí te das cuenta de la gente de la basura. Sí, yo no. Yo era muy inocente. Muy inocente, exacto. Yo era muy inocente. Ya te digo que quizá motivado por las amistades que teníamos. Claro, que como son tan así que claro, eso lo conoces, pues todo el mundo es igual. Conoces de qué pie coge a cada uno y sabes cómo es, pero no había ninguno que dijera de tus amigos, es un cabrón. Sí. No. Entonces, yo no me encontré con gente de esas hasta que estuve en la mili. Con gente que simplemente por ser un grado más que tú, si quería te pisaban, ¿sabes lo que te digo? Y tú te tenías que callar, o darle una hostia y irte al calabozo. Entonces, ahí es donde te espabilas. ¿Dónde hiciste la mili? En Córdoba. El cuartel lo hice en Córdoba, en pleno julio, con un calor que no te puedes ni imaginar. O sea, yo, de hecho, a mí no me gusta la cerveza. Yo, como curiosidad, a mí no me gusta la cerveza. Y sin embargo, en la única época que yo recuerdo haber bebido cerveza con gusto era allí, porque era la única manera. Cuando veníamos de la instrucción y nos comíamos un bocadillo, lo que tal, venías sudando como un desgraciado y te bebías una Coca-Cola y seguías igual. Y lo único que a mí me quitaba la sed era coger una cerveza y bebérmela de un trago. Me bebía de un trago y ya te digo, todos los días cuando veníamos de la esta, yo me bebía mi cerveza y luego ya me podía beber mi Coca-Cola o lo que fuera, digo, pero lo primero la cerveza. O sea, hiciste la excursión en Córdoba y luego te y luego me fui a Sevilla. Luego estuve en Sevilla y ya te digo, muy bien también, ya tengo un buen recuerdo. Pero cuando tú dices era 1 año, porque antes era más, eran como 2 años. Sí. Yo creo que había 18 meses, luego 2 años, o sea, cada vez lo han ido acortando más, hasta que ya la quitaron. Ya no iban ellos. Ya te digo una cosa, yo creo que, no es que sea un error, pero creo que a la gente no le vendría mal. Los de ahora sí, hacer servicio militar. Yo también creo que el que te den una hostia así, metafóricamente, no te viene mal. Que te espabile. Sí, yo estoy de acuerdo porque hay mucho tonto ahora, de verdad que sí. ¿Y subiste alguna vez en el calabozo? ¿En tu cabeza? En el calabozo no, en el calabozo no, pero arrestado sí estuve. ¿Cuánto tiempo? Arrestado estuve una vez por lo menos 15 días por una tontería, encima por una cosa que te dice el capitán, oye, si hacéis esto, no vengáis hablando, por ponerte un ejemplo, disparáis y cuando estéis disparando vais allí, recogéis lo que tenéis que recoger y no vengáis hablando. Yo tenía gafas en aquel entonces. Entonces, cuando veníamos hablando, pues veníamos 40 que habíamos ido a recoger lo que teníamos que recoger y veníamos hablando pues todos. Y cogió el capitán a lo lejos y dijo, a ver, ¿a quién elijo para arrestarle? ¡Tú, el de gafas! Claro, porque ¿quién era el más fácil podía señalar sí. Allí? Sí, mi capitán, ¿no he dicho que no hablaréis? Dice, sí, mi capitán.
15 días arrestado, hala. Y tú, me cachis. Esos 15 días no salía, pues te daban claro. Ahí sí, nada, esos 15 días allí en casa. En casa, en el cuartel. Anécdotas graciosas de la mira, aparte de esa de la de capitán que te arrestaron 15 días, algo que te dijiste, mira, eso me marcó bastante o me gustó mucho. A ver, no es que me marcara o no, pero por ejemplo, dentro de ese arresto venía una cosa asociada a ella, negativa, y era que cuando nosotros llegaba la hora de formar, formabas y ya te ibas a dormir. Entonces, los que estábamos arrestados éramos como si fuéramos los apestados. Entonces, todo lo que había que hacer luego de extra, íbamos los arrestados a hacerlo. Y entonces, yo me acuerdo que coincidiendo además con el partido de España con Dinamarca, cuando Butragueño metió 4 o 5 goles, pues yo estaba viendo el partido porque estaban los de la cantina viéndolo. Pero nosotros estábamos trabajando en la cantina limpiando, porque iban a hacer al día siguiente una inspección y separando todas las cámaras. O sea, creo que nos dieron las 4 o las 5 de la mañana allí limpiando, hasta que llegó el capitán que estaba de guardia por allí y vio que había luz allí y entró para allá como diciendo, ¿qué pasa aquí? Y cuando vio que estábamos allí, ¿qué hacen estos aquí? Y bueno, de hecho es que le metió un paquete al que nos estaba ordenando hacer eso. No sé, pero vamos, la bronca que se llevó allí fue tremendo. Y lo sabe, pues claro, al día siguiente, 2 horas después, nos teníamos que levantar. Nosotros decía, claro, y dice, ¿y ahora estos cuándo se tengan que levantar? No, es que mañana viene una inspección. Bueno, pues viene una inspección a verlo preparado antes. Pues ya te digo. Días para preparar eso, para limpiarlo, con la gente que está. Efectivamente. Y no te da la gana. O sea, el último día ya claro. hasta las 6 de la mañana todo listo. Sí, pues esas son, ya te digo, de esas anécdotas no graciosas, pero curiosidades que te ocurren. Luego anécdotas habría muchas, para que ahora mismo no me acuerdo así de ninguna. Sobre todo yo me acuerdo que cuando estábamos en Sevilla ya, se hacían lo que eran las novatadas de entonces, pero no eran novatadas de estas que tú luego te has enterado de que se han metido a uno en una taquilla y le han tirado al agua, cosas así, no. O sea, eran novatadas que incluso las estaban haciendo a ti, tú te estabas riendo también, o sea, te lo pasabas bien también con esa novatada. Por ejemplo, nosotros estábamos en Capitanía General y habían unos cañones así de esos antiguos, con unas bolas así puestas como en pirámide, y entonces una de las novatadas que se decía a los que venían nuevos que había que meterlo por la noche, los cañones y las bolas para adentro, para que no se lo llevaran. Pensabas luego, pero vas a van a llevar si estamos nosotros aquí de guardia. Pero bueno, te decían que lo hacías y empezabas a coger las bolas y cuando ya llevaba unas cuantas ya te decía, venga hombre, ¿cómo pensabas meter el cañón? Ahí dentro, arrastrándolo. Pues ya te digo, cosas así que al final eran graciosas. Claro, entonces está bien. ¿Nunca pensaste en seguir la carrera militar? O sea, no. Terminé el año y dije, me voy ya a mi casa con mi familia. Sí. No. Al Legazpi. Nada, estaba deseando volver. Mira, me acabo de acordar de otra anécdota muy, muy graciosa, y era que nosotros hacíamos las guardias allí en esa capitanía. Entonces, cuando teníamos guardia, nosotros hacíamos muchas guardias. Hacíamos guardia, librábamos, hacíamos un servicio en el cuartel y luego otra vez guardia. O sea, cada 3 días teníamos guardias. Hicimos muchísimas más guardias de lo que la gente hacía normalmente, porque era nuestro cometido, el hacer esas guardias aquí. Entonces, cada vez que nos tocaba guardia teníamos un oficial de guardia y un suboficial de guardia. Pues había un suboficial de guardia que era un sargento que le daba al cazo que no veas. O sea, sabías que cuando te tocaba ese no se iba a meter contigo para nada. Podías medio dormirte en tu puesto que no te iba a pillar ni nada. Y yo me acuerdo que ese tío te cogía y cada 2 por 3 llamaba a uno de los soldados que estábamos esperando a que entrara de guardia, estaba descansando, para que fueras a la cantina a cogerle algo. Y ese día, ya te digo, un día, yo que sé, cada 2 horas. Venme a por un gin lemon, porque me acuerdo que es que te lo decía así, quiero un gin lemon, vete a la cantina y tráeme un gin lemon. Yo no sé, ese día yo no sé si yo le llevé por lo menos 3 o 4 y otros tantos. Bueno, llegó la hora que nosotros teníamos una guardia en la que acabábamos a las 12 de la noche. Había guardias de las 24 horas, pero había un puesto que solo estaba hasta las 12. Y yo ese día tenía ese de hasta la noche. Pero no te podías ir si no te presentabas a él. Entonces llegó el cabo y me dijo, oye, sí, oye, que nos vamos. No, tenéis que presentaros y decirle que os vais. Voy para allá y estaba el otro dormido con los pies encima de la mesa. En la mesa así, y nosotros, el que íbamos y yo, los dos que nos teníamos que ir, allí pegando unos pisotones, ¡pah!
como para ver si nos oía, para ver si se despertaba, mi sargento, pues a voces allí, y el sargento ni se despertaba ni nada. Tenía el tío, ya te digo, como tenía el tío el pie hacia arriba, ya llega un momento que cojo así, le cojo la bota, le empiezo a mover la bota para uno y para otro. Si tú lo ves al tío moviéndosele la cabeza, pero no se despertaba, y el que estaba al lado de mí, pero llorando casi de risa. Hasta que yo llegué un momento que abrí así un poco los ojos, le solté la bota y ya le digo a mi sargento, digo que son las 12, que nos tenemos que ir. Y ya nos fuimos. Pero, a ver, ¿no puedes hacerla así? Yo qué sé, es que tampoco podías acercarte a él ahí con la esa durmiendo. Como yo le vi la bota, yo le puse así, ya te digo, ¿cómo se le movía la cabeza? ¿Cuántos hermanos sois? 6. En general, sí, en testigos y casos son 6. Sí. ¿Qué puesto ocupas tú? Yo el tercero. Ya, los mayores. Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Lo has hecho con tu padre? Ese te he hecho con mi padre. ¿Sí fue con tu padre el primer trabajo? Fontanería, ya te digo, él era fontanero y yo iba con él. Vale, ¿y cuándo te hicieron tu primer contrato? Mi primer contrato fue ya, mi padre trabajaba el 95% del trabajo, se lo hacía en una tienda de electrodomésticos, que fue donde yo luego empecé a trabajar. Se puso enfermo de los que transportaban, los que llevaban los electrodomésticos, se puso enfermo un hombre y entonces necesitaban que echara una mano. Entonces empecé yo, oye, que es que mañana no puede ir, a ver si puede ir tu hijo a ayudarle a esto. Porque claro, subir frigoríficos, lavadoras, todo eso, eso uno solo no puede. Entonces empecé, los días que tenía que ir al médico, lo que fuera y tal, pues ese día que no iba a trabajar, yo iba con él. Y poco a poco... ¿Con tu padre? Claro, o sea, yo trabajaba con mi padre, pero esos días que eso, dejaba de ir con mi padre y me iba a trabajar aquí. Poco a poco el hombre cada vez fue faltando más y al final ya dejó de trabajar y me quedé yo trabajando ahí. Que fue cuando me fui a la mili, que es cuando te he contado, trabajaba ahí y digo, me tiran en la mili ahora sin hacer ni el huevo. Y no. Y luego ya cuando volví, me volvieron a contratar ahí. Ah, vale. ¿Cuántos años estuviste trabajando en esa empresa? 23. Era cuando yo pensaba en aquel momento que yo me iba a jubilar allí. Qué tonto era. Bueno, hombre, uno... Te das cuenta que por más que hagas cosas que no tienes que hacer, trabajar sábados, domingos, días de año nuevo, hacer unos trabajos, mudanzas, cosas que no tenías por qué hacer. En el momento en que no eran cosas que tendría yo que hacer. En el momento en que te tienen que echar por H por B, da igual lo que hayas hecho, que vas fuera. ¿Cuántos trabajos has tenido en toda tu vida? Bueno, he trabajado, porque hay gente que tiene muchos trabajos. Sí, es que como a mí cuando me echaron coincidió con la crisis esta que hubo, que no había trabajo prácticamente para nada, ibas a echabas currículums en cualquier sitio y no te cogían, llegabas a un sitio, dejabas un currículum y tenías un taco así de currículums, entonces al final todo lo que yo iba trabajando era por amigos, conocidos, cosas así, que te conocían y como sabían que eras una persona que no iba a dar problemas, pues te llamaban y hacías de todo. Desde trabajar en una editorial de libros, preparando paquetes de libros, hasta he estado en el cine haciendo vigilancias de los rodajes, de donde ponían los camiones, hasta trabajos de días, o sea, de ir a recoger, por ponerte un ejemplo, cartones, o sea, paquetes de tabaco para estudios que hacían de ese tabaco de dónde había venido. Si era de aquí de la comunidad, si estaba legal, había entrado legalmente, no había entrado legalmente. Pero te digo, bastantes, hasta ahora, que ya trabajo más fijo desde hace unos años en una empresa de calefacción. Vale. Sí, que haces el trabajo, está bien. Yo creo que la variedad está bien, pero aprendes lo que no te gusta. Sí, exacto. Pero es que sabes lo que no te gusta y sabes cómo hacer. Ese que te digo yo de recoger las cajetillas de tabaco, eso hay que valer. Para hacer eso, de verdad. O sea, yo lo hice un poco porque uno de mis amigos me dijo, oye, ha salido este trabajo, ¿quieres hacerlo? Y digo, bueno, venga, vale. Como él lo hacía también, digo, pues podría hacerlo. Pero es que luego era ir andando por la calle buscando como si fueras un pobre, buscando cajetillas de tabaco, mirando en las papeleras, porque era al final donde más encontrabas, en las papeleras, claro. Yo me acuerdo que iba un día por ahí, por la avenida de la Albufera, y según voy bajando, abro así una papelera para ver si había, y justo dos señoras que estaban sentadas en un banco, dicen la una a la otra, juego hasta el patio. Y ya le tuve que decir, no señora, digo, que estoy trabajando, no estoy recogiendo, yo es para un estudio de esto y tal, ya le enseñé el papel, no tenía ni por qué, sí, pero que ya te dan como que se piensan que estoy aquí yo buscando cajetillas para ver si hay algún cigarro.
¿te hubiese gustado tener algún trabajo en particular? Entonces, o sea, algo que dices, me hubiese gustado, ya sé que no cambiarías nada, pero algo que dices, me hubiese gustado hacer esto. Después, como no he probado muchas cosas, no lo sé, pero de lo que he probado, si yo naciera otra vez, seguramente enfocaría mi trabajo, porque me gustó mucho el trabajo del cine, de todo el ambiente que hay allí. Eso te da vidilla. Sí, ya te digo, se me pasaban las horas volando. Fíjate que los turnos eran mucho más largos. Sí, de 8, 10, 12, 15. Claro, ya te digo, yo casi todos eran turnos de 10 o 12 horas. Y sin embargo, es lo que más me ha gustado de todo lo que yo he trabajado. Sí, está muy bien, es muy divertido. Nos ha dicho ya que sigues manteniendo relación con tus amigos de la infancia, cada uno vive en Estados Unidos, no viven aquí. Entonces están como muy repartidos, o la mayoría, el 90% de esos 20 grupos viven todos casi todos viven aquí en Madrid. Hay algunos que viven fuera en Sevilla, otros viven por el norte, pero la gran mayoría vive aquí. Es fácil juntaros y todo eso. De hecho, si al final no te juntas un poco es porque como estás, la rutina que tienes parece que te cuesta un poco quedar. Pero al final ya te digo, en cuanto lo mueves un poco, quedamos y nos lo pasamos. Y la gente se anima y se empieza ahí, porque hasta las tantas o ya estás mayor y para estar. A ver, ya por la noche no, ya la edad se nota. Y ya si sales y quedas para comer, por ponerte un ejemplo, al final te vas a un tardeo de eso de ahora, de eso para gente de más de 45 años o por ahí. Por la tarde, es que yo me acuerdo que ese tardeo para mí es como la discoteca de los niños. Es igual, es que es lo mismo, o sea, es lo mismo, porque el horario es el mismo. O sea, ahora mismo, ya te digo, yo es la única vez que he estado de tardeo. Fuimos a comer y después de comer, justo en el mismo sitio donde estabas, había un sitio que encima ponían una música que no nos desagradaba. Y entonces fuimos de tardeo y estuvimos, yo no sé, desde las 6 o desde las 7 hasta las 11. Y cuando salimos a las 11, la sensación que teníamos era como cuando antiguamente salíamos a las 7 de la mañana, de que salías de la discoteca. Estoy destrozado. Pensaba algo así, mira al lado y dices, son las 11. Ahí se nota la edad que va teniendo uno. Madre mía. Pero te gusta el tardeo, ¿verdad? Sí, me pareció bien. ¿Qué tipo de música has escuchado a lo largo de tu vida que te ha gustado? El ambiente donde ibas tú y tus amigos del barrio. A mí particularmente no le hago ascos a ninguna música. Flamenco, todo. Me gusta, hombre, el flamenco no es que he escuchado mucho, pero sí que es verdad que alguna canción de flamenco no le hago ascos que esté bien. De todo tipo, hasta música clásica, pop, cualquier música. Pero sí que es verdad que a la hora de salir, nosotros salíamos a las discotecas normales que ponían música discotequera, tipo Joy el Lava, Capital, cosas así, que eran música un poco para masas, pero nosotros llegó un día que nos metimos por casualidad en una discoteca que ponían música de la que llamaban Bacalao, que lo puedes llamar trance, como lo quieras llamar. No tecno, Bacalao. Exacto, tecno, como quieras. Nosotros lo conocíamos como Bacalao en aquel entonces. De hecho, yo había escuchado alguna vez de Bacalao. ¿Qué es eso? De Bacalao, ¿no? Pero hasta que no lo probamos una vez, lo probamos ya te digo, por casualidad, un agosto que no había casi ningún sitio y el único sitio donde había gente era una discoteca que se llamaba Escándalo. Y ya te digo, nos metimos por casualidad. Y a la semana siguiente, cuando teníamos que salir el sábado, ¿dónde vamos? Digo, pues ¿por qué no vamos al sitio este que estuvimos el otro día? Por lo menos había gente. Por lo menos había gente. Claro, sí, fuimos para allá y ya a partir de ahí ya yo soy incapaz de no, yo escucho de bailar. Yo desde que dejé de salir, yo no bailo en ningún sitio, pero no bailo porque no me transmite la música lo que me transmite esa. Sin embargo, esa música en cualquier sitio sí bailaría. De hecho, mis hijas se creen que no sé bailar. ¿Por qué? Porque no me ven bailar. Que prueba, Bacalao. Claro, sí. Pues no, porque no podemos en ningún sitio. Pero quiero decir que si ellas me vieran en alguna discoteca bailando, dirían, joder, pues sí, este sabe bailar. O sea, de hecho, de las últimas veces que quedamos con los amiguetes, uno me cogía y no sé qué, hablábamos de esto y me decía, joder, parece mentira de eso, Dice, si tú, cuando salías, es que te volvías loco en la pista de baile. Vamos a ver, tema amor. Vamos a entrar ahora. A ver, en tu grupo de amigos, en el barrio, ¿cómo lo montáis para ligar? Porque
ibais siempre el mismo grupo de gente. Eran la panda de lo que sea, no sé si tendríais bote para las chicas vuestra panda o no. O sea, ibas discoteca y ahí cómo se ligaba. Nosotros, cuando ibais. Sí, nosotros éramos poco. Cada año cambia, cada época cambia, pues igual. Nosotros éramos poco ligones, por no decir nada. O sea, nosotros siempre nuestra máxima era, cada vez que estábamos hablando durante el fin de la semana, siempre una de las frases que decía, este sábado voy a ir a por todas. Y al final, cuando acababa la noche, decía así, he ido a por todas las copas. ¿A por todas las copas? Luego llegabas y éramos tímidos en ese aspecto, ¿no? Entonces ligábamos poco, de vez en cuando alguno ligaba con alguna chica. ¿Pero las chicas no se acercaban a vosotros o vosotros? Sí, había un poco de todo, pero también nosotros éramos muy exquisitos encima tenía que ser guapa, ¿sabes lo que te digo? Que encima de tímidos exquisitos. Claro, exacto, entonces la cosa era dificililla. Pero también te digo una cosa, no cambio ni una coma de lo bien que yo me lo pasaba cuando salía por haber ligado. O sea, si el haber ligado y el haberme acostado de vez en cuando con alguna, con la mujer y tal, tuviera que renunciar a lo bien que me lo pasaba yo todas esas noches, ahora mismo no lo cambiaría. Te lo pasabas bien, o sea, sí, era mejor ir ahí, beber y pasártelo bien. Y eso que yo no bebía. Yo no bebía, pero lo bien que yo me lo pasaba cada vez que salía, te digo yo que es muy difícil superarlo incluso ligando. Y que la gente de hoy en día se lo pasa igual de bien. Eso es, ya te digo yo que debe ser muy difícil. O sea, yo estaba deseando que llegara el sábado para salir y para que yo no saliera tenía que estar casi para que me ingresara. Una fiebre que... Sí, claro, como te lo digo. Y de hecho, nosotros quedábamos a las 10 los amigos, entre que hablaba, que venía uno, venía otro y tal. Empezábamos en el primer garito, que íbamos a lo mejor a las 11:30 o a las 12. Pero es que yo venía a veces aquí a mi casa a las 3 de la tarde, del domingo. A las 6, a las 8 de la mañana, depende de lo cansado que estuvieras. Pero yo no había ni un día que yo no viniera a mi casa antes de las 9 de la mañana. Sin beber. Y eso que no bebía, exacto. Y eso que yo no bebía. Ni bebía, ni me drogaba, ni nada. Vale. ¿Salías con tus hermanos? Sí, hermanas. Sí. No, hermanas no. Nunca. Sabes, si decían, voy a ir nunca. Nosotros teníamos como un bloque allí. Nosotros los chicos no, por un lado y las chicas por otro. Vale. En el barrio, Nada uno de los problemas que teníamos nosotros a la hora de relacionarnos con las chicas, por eso nos ligábamos, es que nosotros en el barrio estábamos todos los tíos juntos. Las chicas iban por su lado. No sé si era por la educación que había entonces o por qué, pero ya te digo, a nosotros nos ha penalizado mucho. Yo siempre he ido también a un colegio de chicos, o sea, yo no he ido nunca a un colegio de chicas, y es una cosa que he echado de menos a la hora de relacionarme con las chicas. Está bien. Saber eso, es como los marroquíes igual, que van por las mujeres por un lado y por otro, o sea, se juntan, pero que cuando salen así, mira, sí, ya te digo, a la hora de salir yo jamás he coincidido. Y de hecho, una de mis hermanas, por no decirte las dos, eran las que me hablaban alguna vez del bacalao antes de que nosotros lo conociéramos. Bueno, y luego ya fuiste ahí, no, estas de mi hermana. Pero ellas ya no iban, ellas ya no salían. Ya se les pasó ya estaban a otras cosas. No, ya tenían novio y ya no salían. Vale, otra tontería, que tener novio no salir más. Ya, pero no sé, ya no llegaba, a lo mejor saldrían de vez en cuando, pero a lo mejor iban en otros horarios. Porque nosotros, ya te digo, nosotros desde que descubrimos el bacalao era siempre de noche. Nocturno. Está bien. Que me acuerdo que la primera vez que nosotros salimos, que era cuando salías por la tarde, antes de descubrir el bacalao, salíamos por la tarde y a lo mejor a las 11 ya estábamos en casa. Y un día me acuerdo que con uno que tenía coche, me dijo, oye, pues nos vamos a ir por la noche, ¿os apuntáis? Pues sí, vámonos. Nos vamos y vinimos a las 3 de la mañana. Y al día siguiente hablábamos como si fuéramos héroes. Es que vinimos a las 3 de la mañana. y luego lo recordaba años después y dice, no joder, fíjate. Vinimos a las 3 de la mañana y parecía que habíamos hecho ahí una hombrada. Lo estabas contando ahí como la gente no jodas, ¿sí? ¿Dónde estuvisteis? Para ahí también ellos al otro día, ¿no? Me acuerdo que había una discoteca que se llamaba Splash y al final acabamos ese día allí. En dos sitios acabamos. Y una discoteca que se llama Splash, había una cantidad de tías, ropa y tal, la música estaba muy bien. Y a las 3 de la mañana vinimos, joder, tío, qué tarde. Yo, vale, Claro. Que con el nocturno y todo eso, tuviesen ese segundo que era diferente. Nosotros siempre nos hemos movido con el coche. Si no había coche, nosotros siempre hemos tenido facilidad para eso. Si no era uno, era otro. Nosotros ya te digo, llegó un momento que los 20 o 20 y tantos que éramos, nos movíamos todas las noches, íbamos casi a los mismos sitios, y íbamos con 3 o 4 coches o 5, los coches que hicieran falta, para ir, porque éramos tantos que es otra de las cosas. Que no puedes separar, claro. Claro, no, íbamos todos íbamos a los mismos sitios.
Y encima lo mejor de todo es que, aun siendo 15, 20 los que fuéramos, nosotros nunca hemos sido conflictivos. Fíjate tú que hay algunas bandas que en cuanto son 6, 7, 8 ya están. Hay algunos siempre que liándola. la nota y Exacto, nosotros no. Nosotros siempre hemos salido de buen rollo, a pasártelo bien. Sí. Y una de las cosas que también recuerdo, que muchas veces se lo cuentas a la gente ahora y parece mentira, es que cuando salíamos en esa época, es que eran las 3 de la mañana por Alberto Aguilera, por cualquier sitio de estos, y es que había atasco, había como si fuera las 3 de la tarde, de la cantidad de gente que salía por la noche. Pero también no podías ir con el coche antes, es que ahora como hay tantas restricciones, claro, no puedes pasar. Claro, vas con tu coche de discoteca en discoteca, ibas a la puerta una. Claro. Pero es que había una cantidad de discotecas que no es como ahora, que debe haber 10, 15, no sé cuántas habrá, pero ya te digo, nada. Es que en aquel entonces, si no había 200 discotecas en Madrid, no había ninguna. Ya te digo, fueras a donde fueras, había discotecas, pubs, discopubs, por todos los lados, y la gente salía, pero vamos, salía bien, se gastaba el dinero bien. Sí. Vivías, comías lo que sea por ahí luego después, y etcétera, etcétera. Okay. ¿Tu primer beso cuándo fue? ¿Con cuántos años? Tendría 14 años, pero vamos, un beso de un poquito. El primer beso bueno con mi mujer, cuando ya estaba de novio con ella, tendría 26 o por ahí, más o menos, cuando lo conocía ella. Vale, ¿tu primera relación sexual igual con tu mujer sí, con ella? Sí, con ella. No será, sí, a ver, tú puedes pensar, es que no he tenido ocasión, sí he tenido ocasión, pero a mí me tenía que gustar. O sea, yo no soy de esos que piensan, sí, no, aquí vale cualquiera para practicar, ¿no? Si aquí hay que mojar el churro, no. A mí si no me gustaba alguien, yo era incapaz de irme con esa persona. Y sabiendo que yo le gustaba, pero no. Y la primera persona que a mí me gustó y yo le gustaba, pues ya. O sea, que tu primera relación seria también fue con ella. No sí, una relación antes. Y bueno, somos novios, pero ha durado 3 meses. No. A veces empiezas como, el tiempo va durando, en 3 meses, el segundo ya estás un año. No. A lo mejor el tercero. Vale. No tuve ninguna relación, ya te digo, porque yo no quise. O sea, las que me gustaban a mí, ellas no querían. Que no es que me hubieran rechazado, sino que no tuve contacto exacto suficiente como para que la cosa. Claro, y sin embargo las que yo sí sé que le gustaba, a mí no me gustaban. Vale. O sea, ¿estás casado? ¿Cuántos años llevas casado con tu mujer? Claro, desde el 97, pues imagínate, casi 28 años. Wow, muchos años. 28 años, pero luego antes estuvimos viviendo juntos unos cuantos años más. Sí, o sea, en totalidad 30 seguro. Sí, no más, claro. Sí, desde el 93 que nos fuimos a vivir juntos hasta ahora, 32 años. No casados, pero 32 no años casados, pero juntos. Viviendo. Sí, viviendo juntos. Muchos años. ¿Tienes hijos, no? Sí, 2. ¿Quieres tener más o no crees que está bien? 2 de sobra. 2 de sobra, ¿para qué más? De hecho, te voy a decir más. Y es algo que yo siempre le digo a la pequeña y siempre se cabrea. Y es que yo, por ejemplo, con la mayor, yo estaba totalmente pleno de ser padre y de saber lo que es ser padre y todo eso. Pero realmente nosotros quisimos tener otro porque no fuera una hija única, que supiera lo que es tener hermanos, y tal. Las peleas, las cosas que te hacen. Sí que es verdad que luego estamos hablando de lo mismo. Luego dices, ¿cómo podía pensar yo eso? Es lo que te digo, después de haber tenido a la otra, ¿cómo podía yo pensar eso? Es las dos mejores cosas que me han pasado. Estoy encantado con tus 2 niños. Sí. Muy bien. Y ahí dijiste, cerramos el grifo, pero tampoco quiero tener no, ya te digo que es que no tengo ninguna necesidad, ni como muchos dicen, ni no has querido tener un niño, me da igual. Todo lo que has aprendido, pues tampoco has aprendido mucho. O sea, que todo lo que tiene el tema de relaciones es lo que has aprendido con tu mujer. No hay nadie que te ha hecho una experiencia de esto y en base a eso ya... No he tenido una experiencia negativa de eso, ni tampoco la he hecho de verdad. La convivencia con tu mujer es dura, o sea, lo que es el matrimonio, no digo que con ella sea malo, lo que es el matrimonio, o sea, lo que tú pensabas que era, es realmente lo que has visto, porque tienes la experiencia de tus padres. Exacto. Vive la experiencia que es lo que le ha tocado. Los pros son mucho más que los contras. O sea, yo puedo decir que soy feliz, y una gran parte de mi felicidad es por ella. Porque me he encontrado con una persona que, además de ser un bombón físicamente, luego por dentro es mejor incluso que por fuera. Entonces, a mí me ha ayudado mucho, me ha apoyado mucho, ha sido, aparte de ser mi pareja, ha sido mi amiga, o sea,
muy comprensiva, aunque ella da los que no la conocen pueden pensar que es un poco inaccesible o un poco dura, no sé cómo decirlo, no tiene nada que ver a cómo es realmente cuando la conoces. Muy bien, muy bien. Está bien saberlo. Pues sí, mucha gente puede pensar eso, ¿cierto? Sí, dices, como que va muy... No hay que saber nada de nadie, ¿no? Como que está ahí una mujer que dice, bueno, pues su marido y ya. La familia que tienes ahora, o sea, si es lo que tienes, lo que esperabas tal y cual, probablemente es que uno tiene una idea de mi familia no que quiero que sea de esta forma, pero voy a llevarla de esta forma, en base a lo que digo, a lo que tú has aprendido, a lo que has vivido con tus padres, a las relaciones que has podido ver con tus hermanos, hermanas, mayores que tú, que dices, bueno, pues tal y cual. O sea, más o menos dentro de lo que tú quieres llevarlo, o te ha sorprendido el hecho de que aunque no es lo que tú esperabas, lo has disfrutado igual. O sea, no sé lo que ha sido mi familia con mis hermanos y mis padres, lo que es ahora. La tuya, tu familia, que tú estás con tus hijas, con tu mujer. ¿Y cómo la relación? Porque muchas veces, eso digo aquí en España, porque los españoles son los que tienden a hacer eso, seguramente en otros países, los ingleses también. Eso como que me caso y ya me parece que tú tienes más familia que tu mujer y tus hijos, ¿sabes? Como que se crean un círculo que también hay primos, yo qué sé, hay sus hermanos, ¿no? Están los tíos. Mira, en mi caso... Tú como pues no sé si tú, o sea, tus padres contigo, la relación que han tenido con los demás familiares suyos, hacia la misma que la que tú tienes ahora, con tus hijas que tú les has dado, ¿sabes? La relación que tienen con partes de las ambas familias, ¿sabes? Tanto tu parte como la parte de tu mujer. Yo creo que como son épocas distintas, pues al final tienes que adaptarte un poco a lo que puedes hacer. Entonces, yo mi relación con mis padres la recuerdo bien, una buena relación, pero sí que es verdad que yo, cuando he sido padre, a mis hijos les he tratado de dar algo que yo echaba a lo mejor en falta, a lo mejor de cariño, de atención. También es verdad, ya te digo, eran otros tiempos en los que mi padre, por ejemplo, tenía que trabajar mucho, mi madre estaba centrada en tener 6, no 2, como yo, entonces no puedes darle, yo creo que el mismo amor y la misma dedicación a 2 que a 6. El tiempo, estás cansado, claro. Lo que es el día a día. Claro, tienes que ser comprensivo, pero sí que es verdad que cosas que yo he echado en falta, sin reprochar nada a mis padres, he intentado, sobre todo, el tener una mayor relación con ellas. Vivencias, que te cuenten, que hablen, cosas así, que yo, por ejemplo, cosas que no he hablado nunca con mis padres. Y tener esa confianza con ellos. En cuanto a luego las relaciones que tengas ya actualmente con tu familia, yo con mis hermanos tengo una relación muy buena, con todos, quitando una que está separada, no quiere saber ni ella de nosotros ni nosotros de ella. Y luego con mis padres ha sido una buena relación, y con la familia de mi mujer te encuentras de todo, te encuentras pues, como es más grande tu propia familia, sí, pero te quiero decir que te encuentras de todo, o sea, te encuentras, porque buena gente y mala gente hay en todos lados, entonces, tú sabes por quién mueves un brazo y por quién no merece la pena. Entonces me he encontrado con gente que, ya te digo, si me dicen, oye, no hace falta ni que acabe la palabra para estar de allí. Y sin embargo hay otros que llegan, oye, es que a ver si algún día, y no haces ni caso, ¿sabes? No sé, por eso te digo, yo he encontrado entre la familia de mi mujer, he encontrado a algunas que puedo considerar mis hermanos también. O sea, ya no es que digas que es mi cuñada, no, para mí son igual mis hermanas. O sea, tengo el mismo cariño que a mis hermanos. ¿Qué esperas ahora mismo de cómo llevas tu vida con respecto a tus hijas, me refiero? ¿Crees que todavía te queda camino de acompañarles? Bueno, yo supongo que siempre te queda camino de acompañarles, no es algo que se acabe nunca. Siempre hay tramos en los que dices, bueno, puedo aportar esto, ¿no? Me imagino yo. Pero ahora, de cómo las ves, ¿qué es lo que crees que a lo mejor deberías ayudarlas un poquito más como a conseguir o a establecerse o a sentarse o a aprender? Porque también puede ser eso. A mí lo que más me ha importado al respecto de ellas es que sean lo que ellas quieren ser. Si ellas quieren ser médico, yo te voy a apoyar para que seas médico al 100%. Económicamente, emocionalmente, como lo que haga falta. ¿Que quieres ser otra cosa? Aunque no sea médico, aunque sea, yo qué sé, tendera, por ponerte un ejemplo, te voy a apoyar porque es lo que le digo siempre. Digo, si tú enfocas tu trabajo, tu vida profesional, a algo que te gusta, no te va a resultar difícil el ir a trabajar.
Sin embargo, si al final tienes que trabajar en algo en lo que dices, joder, ya mañana tengo que ir a trabajar o algo así, digo, te resta felicidad al final. Entonces, yo siempre las he apoyado en eso al 100%, y mi mujer igual. Luego, a nivel de que ya ellas van creciendo, es que ellas ahora mismo emocionalmente y el coco que tienen, es que le dan 1000 vueltas a mí cuando tenía su edad. O sea, ellas son mucho más maduras. Entonces, yo puedo hablar, debatir con ellas, que ellas tienen ya sus pensamientos y te lo defienden, vamos, con uñas y dientes. Entonces, ya te digo, no me necesitan, entre comillas, porque yo las veo muy centradas en lo que quieren, en lo que no quieren. Y lo único que les puedo es en experiencia, en coger y decir, aunque tú te creas que esto te lo sabes, al final esto no va a ser así. Entonces, yo creo que es lo único con lo que puedo aportar un poco en eso. Por ejemplo, lo que sí me gusta es hacer cosas con ellas. Ver una película, una serie, jugar un día a un juego de mesa. Cuando vas a un sitio, a una fiesta, pues vas con ellas, todo contento, orgulloso con ellas. O sea, ya te digo, no tengo ninguna queja. Está rodeada de mujeres, ¿eh? Sí. Y ya te digo que no he echado de menos para nada el tener un hijo. O sea, no, de hecho, es que a mí cuando me preguntaban al principio, ¿tú prefieres niño o niña? Digo, si me dan a elegir, casi preferiría niña. Sí, más que niño. Sí. La relación con tus padres, hasta el día que has sido, ¿cómo crees que la has llevado? Porque a lo mejor de cuando trabajabas con él, a luego ya de cuando ya se han retirado, que son mayores, ¿te ha cambiado mucho? ¿Has hablado mucho más con ellos? ¿Ha sido diferente la relación o ha sido...? No, o sea, pues igual que no hemos hablado de nada antes, ¿no? Pero pues igual seguimos ahora, pero va bien, o sea, no, tampoco tiene que haber ningún problema en eso. Yo, fíjate, a pesar de trabajar con mi padre y de pasar muchas horas juntas como trabajaba, echo de menos el haber tenido alguna conversación. Porque no le conocía realmente. No es que no le conociera, sino que no tenía esa confianza. O sea, no eran temas que se trataran a lo mejor en mi familia, entre padres e hijos, ¿no? Temas que yo, por ejemplo, sí puedo hablar ahora mismo con mis hijas, yo no tenía esa, no sé si confianza o no teníamos ese trato como para tenerlo. Yo tenía siempre una buena relación con mis padres, con los dos, pero hay cosas que yo jamás les habría preguntado. Como por ejemplo, no sé, cosas sexuales, como por ejemplo de amores o cosas así. Sí que me acuerdo que mi madre, por ejemplo, cuando ella supo que yo tenía como novia a quien luego fue mi mujer, ella estaba súper contenta. Estaba muy contenta. De hecho, cuando se enteró cómo era y todo eso, incluso me contó un día que ella cuando trabajaba en un sitio y sabía que cogía el autobús o el metro de Legazpi, y iba para allá a ver si la veía, a ver cómo era, para que veas cómo son los padres. Muchas veces, ya te digo. Un poquito, a ver, hijo de Y de hecho, me acuerdo que luego, cuando no vivíamos todavía juntos, ella tenía que ir a trabajar y tenía un horario con varias horas entre medias, y en vez de irse a su casa, se iba a mi casa ya cuando conocía a mi madre y estaba allí, comía con ella y hablaba mucho. Yo creo que mi mujer ha hablado más con mi madre que yo. De más cosas. Sí. Pues está bien, pues estaría a gusto, estaría bien. Ya te digo que han tenido una relación muy buena. Bien, vale, eso está bien. Que ambas familias se sepan llevar, ¿no? Que conozcas a la persona y te guste como es. Sabiendo que todo tiene sus defectos, evidentemente. Pues yo creo que ya hemos contado muchas cosas hoy. Ya llevamos unos minutitos largos, así que nada, pues por mi parte, muchas gracias por la entrevista. Ha sido entretenida. Y como siempre se aprende las cosas, así que nada, pues esperamos veros. La página web, como siempre, en Instagram o TikTok con el @thisismireyes y en YouTube con el @thisismipodcast. Vais a encontrarlo. Darle a seguir, dejar los comentarios que creáis que tenéis que dejar y nada, nos escuchamos y nos vemos como siempre en la próxima. Muchas gracias, Jorge. Gracias.